Ese tipo insoportable en la carne asada no dejaba de burlarse de mí y retarme a una carrera de natación, sin tener idea de que yo había sido parte del equipo olímpico. Yo estaba tranquilo, volteando hamburguesas en la reunión familiar de mi novia Harper, cuando llegó su hermana con su nuevo galán, Craig, que de inmediato empezó a presumirle a todos sobre la alberca que acababa de poner en su casa, según él porque era casi un nadador profesional. Harper solo me apretó la mano y me susurró: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ella sabía perfectamente que yo había pasado 4 años en el equipo olímpico, pero jamás lo había contado en su casa porque no quería que pensaran que era el clásico que se queda atorado en sus glorias juveniles. Craig me arrinconó junto al asador, con una chela en la mano, y comenzó a alardear de sus hazañas acuáticas. De hecho, el mes pasado me tuvieron que sacar de la alberca del club, dijo bien fuerte para que todos lo oyeran. Los demás nadadores hasta se quejaron con la administración porque decían que los humillaba de lo rápido que era. O sea, cuando les das 2 vueltas, pues cómo no se van a agüitar, ¿no? Me echó una mirada esperando verme impresionado, pero yo solo asentí y seguí con las hamburguesas, mientras Harper ponía los ojos en blanco. Craig de plano me escaneó de pies a cabeza, notando la panza de señor que había reemplazado mi físico de nadador tras 5 años retirado. ¿Tú nadas, Dylan? Digo sin ofender, pero no tienes el cuerpo para eso. Mira estos hombros, dijo, presumiendo mientras giraba los brazos. La natación es de envergadura y abdomen. Tú más bien tienes cuerpo de softbolista. Se rió de su propio chiste, y yo solo sonreí y me encogí de hombros. La hermana de Harper quiso cambiar la conversación, pero Craig apenas iba calentando motores. No es tu culpa, hermano. Es que los afroamericanos no están hechos para nadar. Es un hecho científico, algo de la densidad de los huesos o las fibras musculares. Por eso nunca los ves en los olímpicos. A Harper se le fue el color y quiso decirle algo, pero yo la calmé tocándole el brazo y le susurré: déjalo hablar, está buenísimo esto. Craig pensó que mi silencio era aprobación y siguió: no es racismo, es biología. Dime, ¿cuándo has visto a un nadador negro ganar algo? Michael Phelps, Ryan Lochte, todos los grandes son blancos. Así es esto. Se encogió de hombros, como si de verdad me estuviera educando. Hasta el papá de Harper se veía incómodo, pero yo seguía tan tranquilo como siempre. Después de más cervezas, a Craig se le ocurrió demostrarnos su técnica perfecta de mariposa en pleno pasto, moviéndose todo torpe como pez fuera del agua, mientras explicaba su movimiento. ¿Ves, Dylan? Todo está en la patada de delfín. Apuesto a que ni sabes qué es eso. Mi entrenador decía que yo tenía talento natural, de ese que no se aprende. Unos nacen con eso y otros no. Se levantó, lleno de pasto en la camisa, bien serio con su show. Cuando Harper mencionó que yo había nadado en la universidad, Craig se carcajeó tanto que casi se ahoga con la cerveza. ¿En el TEC tenían equipo de natación? ¡Qué chido! Déjame adivinar, ¿eras el relevo de perrito? Luego volteó con su novia y dijo: con razón Harper anda con él. Siempre le han gustado los casos de caridad. ¿Te acuerdas del chavo que cojeaba? Harper se puso roja y explotó. Dylan fue a Stanford, imbécil. Pero yo solo sonreí y le dije: tranquila, Harper. Craig sacó el celular para enseñarle a todos sus videos nadando, narrando cada uno como si fuera la gran cosa. Mira, aquí estoy arrasando con todos en el gym. ¿Ves a ese que le di la vuelta? Según que nadaba en División 3, pobrecito. Luego se me quedó viendo y dijo: seguro Dylan piensa que llegar al lado bajito ya es logro. Son ligas distintas, bro. Yo hablo de natación de verdad, no de lo que hacías en la YMCA. Los videos claramente estaban acelerados, pero ni para qué decirle. La tarde se fue poniendo peor cuando Craig empezó a inventar sus tiempos, presumiendo que podía nadar 50 metros libres en menos de 20 segundos, lo cual sería récord mundial. Nunca me hice pro porque gano mucho más vendiendo. ¿Para qué nadar por centavos si puedo tener mi propia alberca? ¿Tú qué haces, Dylan? Harper dijo que entrenabas niños. ¿Qué les enseñas a voltear hamburguesas? Señaló el asador y se rió. Pero qué buena onda, devolviendo a la comunidad ya que no llegaste lejos. Ahí sí solté la carcajada. La ironía era demasiado obvia. Ya bien entrado, Craig al fin lanzó el reto. Se paró de golpe, medio tambaleándose, y anunció: ¿saben qué? Vamos a arreglar esto ahorita. Dylan, métete a mi alberca y échate una carrera conmigo ya, a menos que te dé miedo perder frente a tu novia. Se quitó la camisa todo dramático. Ándale, una vuelta, a menos que admitas que ni sabes nadar y que yo soy mejor en todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esconder detrás de Harper o le vas a entrar como hombre? Harper me miró ya fastidiada y me dijo: por favor, ya hazlo, sabiendo perfecto lo que iba a pasar. Craig estaba parado ahí, con su sonrisita, creyendo que me iba a humillar delante de todos, sin saber que acababa de retar a alguien con 4 títulos NCAA y un récord olímpico que ni se ha roto. Así que le dije: va, una vuelta. Craig agarró sus llaves y quiso irse en su coche, pero el papá de Harper le quitó las llaves y dijo que nadie iba a salir así de la casa. Craig alegó, pero su novia lo jaló y lo subió al carro, mientras Harper y yo nos fuimos en el mío y sus papás en el suyo. La caravana entera salió de la casa, con Craig asomado por la ventana gritándome que me iba a enseñar a nadar de verdad. Mientras manejábamos, Harper me apretó la mano y me susurró que ya quería ver la cara de Craig cuando se diera cuenta en la que se había metido. Yo solo iba concentrado en el camino y en mantener la calma, porque aunque tenía 5 años sin competir, mi cuerpo no había olvidado lo que era destrozar a alguien en el agua. La casa de Craig estaba a 10 minutos y, la neta, su alberca sí estaba decente. 25 yardas, con carriles y todo, aunque las cuerdas se veían flojas, como que nunca las acomodaba bien. Craig empezó su tour, presumiendo que él había diseñado todo para entrenar con las mejores condiciones y máxima velocidad. Señaló la parte bajita donde, según él, solo estaban los principiantes y luego el fondo donde entrenaban los pros.
Todos ya nomás querían ver la carrera, pero Craig seguía hablando de su filtro, los azulejos especiales y cómo la profundidad era perfecta para hacer las olas ideales. Me acerqué a checar el agua mientras él hablaba y le sugerí que, ya que había estado tomando bastante toda la tarde, mejor pusiéramos unas reglas básicas de seguridad. Craig solo hizo un gesto con la mano como si nada, diciendo que los nadadores de verdad no necesitaban reglas porque el agua era su mero ambiente. En eso, el papá de Harper intervino bien serio y dijo que claro que sí teníamos que ser responsables y que nadie se iba a meter a la alberca sin seguir lo más básico de seguridad. Craig puso cara de fastidio, pero su novia apoyó al papá de Harper, así que no le quedó de otra más que ceder. Fue ahí cuando Craig empezó a desvestirse en plena orilla y me di cuenta que ni siquiera traía traje de baño, solo se quedó en calzones. Todos se sintieron súper incómodos y al final, la hermana de Harper logró convencerlo de mínimo dejarse los shorts, aunque alegó que eso lo iba a frenar y lo haría más lento. Yo comenté que mejor alguien neutral nos midiera el tiempo para que todo fuera parejo, y Craig de volada se burló diciendo que ya estaba sacando excusas antes de arrancar. Varias personas estuvieron de acuerdo en que sí hacía falta un juez, y la mamá de Harper se apuntó, sacando el cronómetro de su celular y aclarando que a ella le daba igual quién ganara. Craig empezó a calentar con unos movimientos muy exagerados de brazos, que más bien parecía que estaba espantando abejas que preparándose para nadar, y hasta gruñía fuerte para que todos lo vieran. Mientras tanto, yo solo estiraba los hombros tranquilo, como lo he hecho 1000 veces, y metí la mano al agua para ver qué tal estaba. Harper, con el celular grabando todo, anunció en voz alta que quería guardar ese recuerdo para siempre. Al oír eso, Craig le posó a la cámara diciendo que usara el video para enseñarle al mundo cómo se veía el máximo nivel. La hermana de Harper me jaló aparte mientras Craig seguía en su show y me pidió perdón por cómo se estaba comportando, sobre todo por los comentarios racistas que había hecho antes. Se notaba que estaba incómoda, y creo que apenas le cayó el 20 de que su novio iba a hacer el ridículo frente a toda su familia. Le dije que no era su culpa, y que Craig tenía sus broncas que resolver, pero aún así se veía como si quisiera que la tierra se la tragara. Craig me llamó otra vez y me empezó a explicar las reglas como si fuera un niño que no sabía ni nadar. Usaba las manos para explicarme que una vuelta era ir y regresar, y que íbamos a hacer estilo libre, o sea, como cada quien quisiera, nomás sin tocar el fondo ni las líneas. Yo nomás le seguí la corriente mientras Harper, parada detrás de él, apenas podía aguantar la risa de lo absurdo del momento. Craig luego dijo que íbamos a arrancar desde dentro del agua porque no había plataformas, o sea, nos teníamos que impulsar de la pared cuando alguien dijera ya. Más gente de la carne asada empezó a acercarse, y Craig, todo protagonista, empezó a decir que iba a intentar no voltear a ver cómo iba yo, pero que a veces su lado competitivo lo dominaba. Alguien por ahí mencionó que tuviéramos toallas listas y, la verdad, agradecí que al menos algunos pensaran en detalles útiles. Craig seguía luciéndose y presumiendo ante todos los que llegaban, mientras yo nomás esperaba a que se le acabara el show. Finalmente, los dos nos metimos al agua, cada quien en un extremo, listos para arrancar, y el agua estaba más fría de lo que pensé, tanto que hasta sentí los músculos tensarse un segundo. Craig luego empezó a quejarse de que el agua fría le estaba arruinando el ritmo, y que sus músculos no jalaban, que mejor esperáramos a que se calentara. El papá de Harper le dijo que era ahora o nunca, así que Craig dejó de quejarse y se puso listo en la pared. Yo me impulsé despacio para hacer un arranque de prueba y enseñarle a Craig cómo era la cosa, y mi cuerpo, aunque llevaba 5 años sin competencia, se acordó del movimiento. Craig me vio llegar a la mitad de la alberca y luego intentó su propio arranque, pero básicamente nomás se lanzó desde la pared con los pies y los brazos todos locos. Salió tosiendo después de 3 brazadas y dijo que solo estaba calentando, que la buena era la siguiente. El papá de Harper se acercó y se ofreció para hacer la cuenta regresiva, porque sí hacía falta alguien neutral para dar la salida. Craig, bien necio, exigió que fuera al ya y no al 3, que porque así eran las competencias de verdad. Yo lo dejé que hiciera lo que quisiera, al final daba igual. Harper me tomó del brazo y me jaló a un lado para preguntarme si de verdad estaba seguro, porque Craig andaba bien tomado y podría hacer una tontería en el agua. Le dije que ya me había tocado cosas peores en competencias y que un borracho no era problema. Me apretó la mano y se regresó con su familia mientras Craig seguía con sus movimientos raros de brazos. Y Manny Wade, una amiga de la familia, se ofreció a cronometrar con su celular porque no le iba a ninguno de los dos. Se puso justo donde iba a estar la meta y abrió la app lista para marcar el tiempo. Craig empezó a discutir que mejor hiciéramos 50 yardas, o sea, ida y vuelta, pero casi se cae solo de andar caminando por la orilla. El papá de Harper y varios más dijeron que 25 yardas en una sola dirección era más que suficiente, considerando cómo andaba Craig y que su alberca ni siquiera tenía bien las paredes para regresar. Craig refunfuñó diciendo que así yo tenía ventaja, pero al final aceptó cuando su novia le pidió que ya dejara de poner pretextos. Justo en ese momento, escuchamos que alguien llamaba desde la cerca. Era el señor Ed Gilmore, el vecino de al lado, que se acercó a ver el relajo. Le explicaron que íbamos a echar una carrera de natación, y Ed se desapareció un rato, y luego volvió con un cronómetro de verdad que tenía guardado en el garage. Dijo que él cronometraba las competencias de su nieto, y se ofreció a ser juez imparcial porque ni nos conocía. Así que ahora teníamos 2 jueces, y la cosa ya se sentía más formal de lo que jamás imaginé. Unos chavos empezaron a sacar los inflables y las latas de chela que flotaban entre los carriles, mientras Craig y yo nos movíamos despacio en el agua para calentar. Yo solo nadaba tranquilo en estilo libre para agarrarle la onda a la temperatura y medir el espacio, pero Craig parecía que quería pelearse con el agua. Cada brazada aventaba chorros por todos lados y pateaba tan abierto que casi le daba a la línea del carril cada vez.
El papá de Harper juntó a todos y dijo que quería que esto fuera en buena onda, sin burlas ni comentarios feos durante la carrera. La hermana de Harper se veía aliviada de que su papá intentara que no se saliera de control, aunque Craig murmuró que no necesitaba que nadie lo defendiera. Pero en eso, Craig salió con sus tonterías racistas, diciendo que según la ciencia, los negros no sabían nadar, y hasta me ofreció 5 segundos de ventaja. Antes de que pudiera contestar, Imani lo cayó rapidito sacando ejemplos de verdad, como Colin Jones ganando oro olímpico y Simón Manuel rompiendo récords que nadie había tocado en años. Le dijo a Craig que su ciencia era pura ignorancia y que mejor se pusiera a leer historia antes de hablar. Craig se puso rojo y refunfuñó que siempre hay excepciones, pero para ese momento ya nadie le hacía caso. Alcancé la mirada de Harper al otro lado de la alberca y me hizo un gesto leve con la cabeza, como diciéndome que entendía que esto ya era algo mucho más grande que una simple carrera. Ya había como 15 personas alrededor de la alberca, todos esperando a ver el chisme. Hasta alguien sacó más toallas y las puso en las sillas para cuando todo terminara, lo cual me pareció bastante útil. Craig seguía estirándose y haciendo poses como si estuviera en los Olímpicos, mientras yo me quedaba callado en el agua, tratando de concentrarme en mi respiración. El agua se sentía increíble y mis músculos iban recordando poquito a poquito lo que hacían diario hace años. Ed e Imani se pusieron de acuerdo con los relojes para tenerlos bien sincronizados. El papá de Harper nos preguntó otra vez si estábamos listos y que todo tenía que ser seguro y sin tonterías. Craig puso los ojos en blanco y dijo que él había nacido listo, mientras yo solo asentí y me acomodé en la pared. Me agarré del borde igualito que lo hacía antes en las competencias, mientras Craig intentaba imitar mi posición, pero le salía fatal. La cadera altísima y la cabeza toda chueca viendo al frente. De repente todos se quedaron callados en cuanto el papá de Harper levantó la mano para contar y sentí esa calma rara que siempre me llegaba antes de arrancar. Pero Craig se paró de repente y empezó a darse golpes en el pecho como gorila, haciendo ruidos tan fuertes que hasta el eco se escuchaba en toda la zona. Todos lo veían. Él seguía de payaso cada vez más rojo por la borrachera y el esfuerzo. La mamá de Harper se tapó la boca y oía a una prima decir en bajito que seguro iban a tener que pedirle un Uber a Craig. Terminó su show levantando los brazos y soltando un grito tan fuerte que hasta el perro del vecino, 2 casas más allá, empezó a ladrar. Medio tropezó de regreso, todo agitado. El papá de Harper tosió, levantó la mano de nuevo y habló clarito. En sus marcas, dijo, y los dos nos agarramos del borde, dedos bien puestos. Listos, siguió, y yo ya estaba tenso como resorte. Craig todo torpe acomodándose. El papá de Harper apenas iba a decir fuera, cuando Craig se lanzó antes de tiempo, salpicando por todos lados. Ed gritó, salida en falso, y movió los brazos para pararnos. Craig salió a la superficie escupiendo agua y alegando que sí había oído el fuera, pero todos negaban con la cabeza. Me ganó la presión. Se excusó mientras volvía nadando, todo empapado. Nos preparamos otra vez, y el papá de Harper ahora sí gritó todavía más fuerte y claro. Craig no dejaba de moverse y arreglarse el short. Yo ni parpadeaba, solo esperando la señal real. En sus marcas, listos. ¡Fuera!, gritó el papá de Harper, y ahora sí los dos salimos parejo y sin bronca. Mi cuerpo se acordó perfecto del movimiento. Me impulsé con las piernas y estiré el brazo para la primera brazada. El agua se sentía justo como debía. Empecé a encontrar el ritmo como si nunca hubiera dejado de nadar. Craig a mi lado hacía un relajo, movía los brazos como si peleara con abejas. A la quinta brazada, mi cuerpo ya estaba en automático y me deslizaba como si los últimos 5 años ni existieran. Escuchaba los ánimos desde afuera mientras giraba el cuerpo en cada movimiento, la patada firme y controlada. Las salpicadas de Craig se notaban cada vez más desesperadas mientras yo ya me le despegaba, respirando cada vez más fuerte él. Toqué la pared suave y salí tranquilo, mientras Craig seguía batallando con los últimos 5 metros. Cuando llegó, pegó en la pared con las 2 manos, respirando como si hubiera corrido un maratón y no solo nadado 25 metros. Ed anunció los tiempos fuerte para que todos oyeran. El mío ni tan mal, considerando el rato sin entrenar, y el de Craig justo lo que esperarías de alguien que apenas y flota. Craig luego se colgó del borde y empezó a inventar pretextos entre respiro y respiro. La chela me pegó, decía, y luego que si las hamburguesas, que el estómago lleno. Hasta se agarró el costado fingiendo mucho y dijo que le había dado un calambre. Según él, por eso pasó todo. Antes de que alguien pudiera decirle algo, Craig se despegó del borde y salió con que el estilo libre ni era su fuerte. Mariposa, anunció sin poder ni respirar bien. Ese es mi estilo, va otra vez pero con mariposa. La hermana de Harper intentó detenerlo agarrándolo del brazo y diciéndole que ya le bajara, pero él seguía necio con que ahí sí iba a demostrar de qué estaba hecho. Varias personas le dijeron que nadar mariposa estando borracho era peligroso, pero a él ni le importó y solo hizo señas para que no se metieran, salpicando agua a todos. El papá de Harper sugirió que si de verdad lo iban a intentar, mejor solo cruzaran la alberca de ancho, por seguridad. Craig empezó a decir que la distancia corta me daba ventaja, pero al final aceptó porque todos insistieron en que lo principal era la seguridad. Nos movimos a la parte de la alberca donde solo había unos 5 metros de ancho, nada que ver con los 25 de largo. Craig seguía necio, tratando de presumir su técnica de mariposa parado en el agua, moviendo los brazos a lo loco y haciendo un relajo con las salpicadas. Yo nomás esperaba tranquilo pegado a la pared, seguro de cómo iba a terminar todo esto. Ed e Imani estaban listos del otro lado con sus cronómetros para la carrera corta. El papá de Harper nos contó regresiva y, en cuanto dio la señal, arrancamos para la demostración de mariposa. Yo llevé el ritmo parejo y bien hecho, brazos juntos y piernas haciendo el movimiento de delfín que ya tengo más que
dije dominado. Craig, de milagro, logró dar 2 brazadas antes de perder toda la coordinación y empezar a nadar entre perrito y que parecía que se estaba ahogando. Se hacía un escándalo de agua por todos lados mientras manoteaba y se le iban las piernas por donde fuera. Yo llegué al otro lado sin siquiera agitarme, mientras Craig seguía batallando a mitad de la alberca. Al fin llegó a la orilla, se agarró con las 2 manos y empezó a toser y a escupir agua. Tenía la cara roja como jitomate y empezó a gritar que seguro Ed había hecho trampa con el cronómetro. Ed, bien tranquilo, volvió a decir los tiempos y hasta le enseñó el reloj a Craig. Ni él pudo decir nada cuando vio que le saqué 12 segundos en una carrera que ni debía durar 8. La hermana de Harper, ya harta, lo agarró del brazo y lo sacó de la alberca, dejando un charcote por donde iba, y todos escuchamos cuando le reclamó que la estaba haciendo pasar vergüenzas con la familia. Craig siguió necio con que la alberca estaba mal medida, cosa que a nadie le hizo sentido. Quiso soltarse para medirla, pero ella no lo soltó y lo llevó hacia las sillas. Harper se acercó cuando salí del agua y agarré una toalla. Me susurró rápido que ni se me ocurriera mencionar lo de mi pasado olímpico, porque quería que a Craig le quedara la espinita de la derrota sin excusas. Le hice caso y me fui a la parrilla. Saqué una chela de la hielera y me puse a relajarme. Los demás se quedaron junto a la alberca hablando de lo que acababa de pasar. Sus voces se oían por todo el jardín mientras Craig seguía con su drama de las medidas y que si hubo arranques en falso. Craig regresó tambaleándose a donde yo me secaba, todavía rojo de la vergüenza y el esfuerzo. Se aclaró la garganta y soltó. Nadé bastante bien para alguien que nunca ha competido, lo que dejó a todos callados. Dejé mi cerveza y lo miré directo. Le dije muy serio que sus comentarios sobre los nadadores negros eran racistas y completamente erróneos. El ambiente se tensó y le expliqué que eso de que las personas negras no pueden nadar por biología es una tontería. Le mencioné que hay muchos nadadores negros con medallas olímpicas y récords mundiales. Craig se quedó sin palabras, nomás abría y cerraba la boca. Y Manny, que estaba cronometrando, me apoyó en corto y sugirió que Craig debía disculparse, no solo por lo que dijo de la natación, sino por los comentarios racistas. El papá de Harper se acercó, cruzó los brazos y con voz firme dijo que en su casa no iba a permitir más comentarios así, que ahí no se toleraba el racismo, y punto. Craig buscó apoyo, pero nadie le hizo segunda, ni su novia le quiso ver la cara. Alguien subió la música para romper el hielo y la gente empezó a moverse hacia las mesas y la parrilla. Las pláticas siguieron, pero en voz bajita. Regresé a la parrilla y me puse a voltear las hamburguesas. Poco a poco la gente se fue acercando y en corto me decían que les sorprendió cómo nadé y cómo manejé todo el asunto. Un par de primos de Harper se sorprendieron de que nadara así, y su tía, echándome la mano en el hombro, me susurró que Craig se lo había ganado. Yo solo sonreí y les agradecí mientras me enfocaba en la comida porque ya había hambre. Harper llegó a la parrilla y aprovechamos para platicar tranquilos, lejos de todos. Me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé la situación sin perder la cabeza ni rebajarme. Sabía que pude haber humillado mucho más a Craig, pero elegí no hacerlo, y eso lo valoró mucho. Hablamos un poco de mi historia como nadador, y quedamos en que, tal vez algún día, se lo cuente a su familia, pero que esta noche no era el momento. Mientras servía las hamburguesas llegó Ed, y me agradeció por cuidar la seguridad en la alberca. Me contó que él da clases de natación los sábados a los niños del barrio, y que notó mi técnica. Me invitó a ayudar cuando quisiera. Le dije que lo iba a pensar en serio porque sí me gustaría enseñar a los que quieren aprender. Me pasó su número y me dijo que sin presión. Mientras tanto, Imani estaba al pendiente de la hermana de Harper, asegurándose de que tuviera cómo irse a su casa. Craig no podía manejar ni de chiste, y su novia se veía súper apenada. Al final se pusieron de acuerdo para que el papá de Harper los llevara más tarde y el coche de Craig se quedó afuera, que lo recogiera al día siguiente ya sobrio. La hermana de Harper no paraba de disculparse con todos por haberlo traído, clarísimo que estaba apenada por su comportamiento. Como 20 minutos después, Craig volvió a donde yo estaba sirviendo la comida. Ya se le había bajado un poco la borrachera por el chapuzón y el regaño de su novia, pero todavía se tambaleaba. Murmuró algo de que se le pasó la mano y pidió disculpas y se portó como un tonto. Le acepté la disculpa sin hacerle fiesta, solo asentí y le di una hamburguesa. Ambos sabíamos que en el fondo ni entendía por qué estuvo mal lo que dijo, pero al menos lo intentó. Su novia lo jaló antes de que volviera a decir otra tontería. Más tarde, unos niños del barrio que vieron la carrera se acercaron con curiosidad a preguntarme sobre técnicas de nado y cómo ir más rápido en el agua. Les di algunos consejos sencillos sobre mantener la cabeza abajo y respirar de lado. Les enseñé cómo juntar bien las manos y les expliqué que las patadas vienen de la cadera, no de las rodillas. Practicaron los movimientos en el pasto y yo fui corrigiendo con paciencia, sin meter para nada mi experiencia en competencias. De repente, un niño me preguntó si algún día iba a enseñarles de verdad, y le contesté que tal vez, pensando en la clínica de Ed. La fiesta fue bajando poco a poco cuando empezó a oscurecer, y la gente se fue despidiendo. Craig y la hermana de Harper se fueron con el papá de Harper. Craig iba tirado en el asiento de atrás, todo apenado. Harper y yo nos quedamos a ayudar a recoger, levantando platos y vasos mientras su mamá guardaba la comida que sobró. Todos seguían hablando de la carrera, negando con la cabeza por la actitud de Craig y diciéndome que me había portado muy bien. La mamá de Harper me abrazó y me dijo que era bienvenido cuando quisiera, lo que me hizo sentir muy especial. Al día siguiente me desperté con un mensaje de Ed sobre su clínica de natación. Me pasó los detalles del programa para niños que no pueden pagar clases normales. Se juntan todos los sábados en la alberca del centro comunitario de 9 a 11 de la mañana.
Me dijo que podía caerle un sábado para ver cómo estaba el asunto, sin compromiso. Le contesté que ahí estaría el próximo sábado para ver de qué se trataba. Me latía la idea de enseñarles a niños que de verdad querían aprender. Sentí que podía ser algo muy padre. Más tarde, ese mismo día, el papá de Harper me mandó un mensaje que me sacó de onda. Me agradeció por manejar con clase lo de Craig y por no hacer más grande el problema, aunque fácilmente pude hacerlo. Me dijo que siempre le impresiona a la gente que no anda presumiendo lo que sabe hacer. Mencionó que Harper se veía contenta conmigo y que eso para él era importante. Terminamos mensajeándonos un rato sobre natación y deportes en general, y la neta es que nuestra relación mejoró bastante después de eso. 3 días después, la hermana de Harper me mandó un mensajote mientras estaba en el trabajo, diciéndome que ella y Craig se estaban dando un tiempo después de lo que pasó en la carne asada. Me contó que ver cómo se comportó Craig le abrió los ojos a otras cosas que había estado ignorando y que necesitaban aclarar varias cosas. Le contesté que no tenía por qué disculparse por nada y que ojalá todo saliera bien para ella. Después, Harper me platicó que su hermana seguía dudando porque Craig decía que solo estaba borracho y se puso competitivo, pero ella no podía olvidar los comentarios racistas que hizo. Pasaron 2 semanas antes de la siguiente comida familiar en casa de los papás de Harper, y noté clarito que el lugar de Craig en la mesa seguía vacío. La mamá de Harper sirvió el brisket y luego me preguntó sobre mi experiencia en natación, ya que todos seguían sacando el tema de la carrera. Tomé un trago de agua y le conté que nadé en Stanford 4 años y que tuve buenas competencias ahí. Su papá nada más asintió y dijo que eso explicaba mucho sobre mi técnica en la alberca. Lo dejé ahí y cambié el tema al nuevo proyecto de Harper en el trabajo. Toda la familia se quedó conforme con mi respuesta sencilla y nadie insistió en más detalles, lo cual agradecí muchísimo. Esa misma semana pasé manejando frente al centro comunitario y se me ocurrió entrar a ver los horarios de la alberca. El olor a cloro me pegó en cuanto crucé la puerta y algo en eso me hizo sonreír. Ahí mismo me inscribí al pase mensual y empecé a ir 3 mañanas a la semana antes de irme a trabajar. La primera vez de regreso en el agua se sintió rarísima después de 5 años fuera, pero mi cuerpo no se le olvidó cómo moverse. No estaba buscando romper récords ni entrenar para algo en especial, solo nadaba a mi ritmo, como se sentía bien. Otros nadadores madrugadores me saludaban con la cabeza y compartíamos carril sin broncas ni competencia. El salvavidas me dijo que mi brazada se veía muy pro y yo solo le di las gracias y seguí nadando. Esas nadadas matutinas se convirtieron en mi parte favorita del día, donde podía estar en el agua sin ninguna presión. Un mes después, la familia de Harper hizo otra carne asada y alguien imprimió las reglas de la alberca y las pegó en la cerca como broma. La lista decía cosas como prohibido competir borrachos y no se requieren clases de biología, y todos se rieron un buen rato. El papá de Harper empezó a decirme coach cuando llegué, y en menos de lo que canta un gallo, todos me decían así de buena onda. Me puse a la parrilla otra vez y vi que la hermana de Harper llegó sola, viéndose mucho más tranquila que en los últimos meses. Se acercó a agradecerme por haber sido chido con todo, y me contó que ella y Craig ya habían terminado oficialmente la semana pasada. La tarde fluyó tranquila, los niños jugando en la alberca y los adultos platicando de cosas normales. Nadie sacó el tema de la natación ni las carreras, y yo estaba feliz de guardar mi pasado olímpico para mí por ahora.